que hay un gran problema justamente que se explica en ese gráfico que usted nos puso anteriormente. Y es que se trata a los estudiantes como un número más, que cada uno debe reflejar un número, una cantidad. Entonces, y a veces no importa nada más, no importan las diferencias individuales y tampoco muchas veces no se toma en cuenta el proceso, sino únicamente el producto. Y entonces, al tomar en cuenta el producto, se dejan de lado grandes manifestaciones de conocimiento que muchas veces se manifiestan en el proceso, no solo el producto. Entonces, creo que yo opino que al final, si se toma el resultado, la evaluación está mal encaminada, si se toma únicamente el producto, porque se pueden identificar muchísimas cosas buenas en todo el proceso y también aplicando otras formas de evaluación, no solo esa evaluación que nos lleve a una cantidad, a un número. Genial, Eso gracias creo. David y gracias William. Excelente argumentación, excelente argumentación. Vamos ahora con Lidia. Lidia, hicimos estos ejercicios, ¿no es cierto? ¿Qué podemos sacar de conclusión de estos ejercicios relacionados con lo que es la evaluación educativa? Lidia Tipán. Sí, Magister, le estoy escuchando, pero también recién acababa de entrar, entonces estaba poniendo atención. Ya, el día de ayer hicimos esto, ¿verdad? Sí, sí, sí estaba el día de ayer, Lidia, ¿verdad? No, ayer no pude entrar. Ya, Eh, entonces vamos a pedirle a Maite González, que nos ayude, por favor, con estos dos ejercicios que habíamos hecho, unir los 9 puntos. Posiblemente muchos nos quedamos en alternativas y quedamos en ese cuadrado, ¿no es cierto? Porque posiblemente hay esquemas que no nos permiten ir más allá. Pero un compañero nos dijo, no, esto se hace así, escribió en la pizarra y resolvió el problema. Y abajo tenemos este otro, ¿no es cierto? Que dijimos que en 15 segundos vamos a dibujar una casa, un árbol y el 99%. Uno de los argumentos era posiblemente el tiempo, sí, posiblemente el tiempo es lo que incidió, pero todos terminamos confluyendo en estos gráficos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir respecto al proceso de evaluación en relación con lo que hicimos? ¿Qué podría decir? Cuéntenos. Bueno, ayer analizábamos que efectivamente las respuestas que habíamos dado todos respecto a los dos ejercicios era parte de los esquemas que nosotros hemos venido desarrollando desde nuestro proceso educativo de formación, incluso inicial, porque todos hicimos lo mismo dentro del mismo esquema que del nivel académico. Todos confluimos en algo igual, en una esquematización parecida respecto a los elementos, que era la casa, el árbol y también la flor, y de igual manera en el tema de las líneas. Que eso lo veníamos comparando, que era el tema de cómo se esquematiza el proceso evaluativo en la educación. ¿No es cierto? Posiblemente tenemos desde que nosotros, hay un autor que dice que lo que aprendemos en las universidades, eso sirve para la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, para ir a la práctica tenemos que ir buscando otras alternativas, otras posibilidades. Habemos docentes que tenemos el famoso cuaderno de páginas amarillas, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere ese cuaderno de páginas amarillas? Que tal como nos enseñaron, de la misma manera nosotros enseñamos. Y es necesario ir rompiendo esos esquemas. Muchísimas gracias, excelente participación. Luego vamos a ir viendo estos elementos y voy a pedir que Karen Alexandra nos ayude. La evaluación en el sistema educativo a nivel nacional tiene ya una tendencia de que todos los actores sean evaluados. Eso es evaluación educativa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a esta diapositiva, Karen Alexandra? Buenas tardes con todas y todos. No sé si valga la pena que le responda porque le voy a responder fuera de contexto. Yo no estuve el día de ayer en la reunión. Chévere, me encantaría que se lo diga. A ver, veamos, ¿cuál sería el enfoque que le daría a esta diapositiva con los contenidos, considerando de que la evaluación a partir del 2011 empieza a considerarse como todo un elemento a nivel de sistema? Y hablamos de sistema, todos los elementos que le están configurando. ¿Qué nos podría decir?
Chicas, me cogen curva, estándares de calidad. Déjeme un minuto para analizar la Ya. diapositiva. Fernando Velarde nos puede ayudar, tenga la bondad. No hay audio. ¿Aló? Ahí. Ya, ahí sí. A Genial, ver, gracias. habíamos hablado que la evaluación en el sistema educativo, obviamente, cuando hablamos del aprendizaje, y específicamente en el ser estudiante, se los realiza de acuerdo a los niveles y a los subniveles. Eso significa que hay una evaluación para el preparatoria, para inicial, para básica inferior, media, superior. Y de la misma manera, cuando hablamos de el ser bachiller, realizamos al final de todo este periodo para ver si se han cumplido las metas, los objetivos, si este estudiante ha adquirido las destrezas y las habilidades que necesita. Por ejemplo, en el caso de ser bachiller, el objetivo final, ¿no es cierto?, es que el estudiante que termine el bachillerato esté listo para ingresar a la vida universitaria o se inserte en el mundo laboral, por una parte. Cuando hablamos nosotros de la evaluación a los profesionales, de la misma manera, los docentes rinden evaluaciones para ver cómo está su trabajo, cómo está su metodología, cómo están en todo lo que tiene que ver con su trabajo. Entonces tenemos varias aristas ahí. Tenemos el ser maestro, el ser profesional. Luego vienen los concursos que quiero ser maestro, con todo lo que esto representa. Después tenemos un nivel un poquito superior cuando nos hablan del quiero ser directivo. Esto significa que los docentes están participando para cumplir estas funciones. Ajá. Luego tenemos el quiero ser asesor y me parece que esto no está mucho al final, sino el ser maestro cuando se realizaba las recategorizaciones y en el último de los casos se utilizó para la sectorización de los docentes. Ahora, de la misma manera, evaluamos a las instituciones educativas. Evaluamos a las instituciones educativas viendo si cumplen sus estándares de calidad o, entre comillas, lo que han ofrecido como oferta, si fuera una institución particular, ¿no es cierto? Qué sé yo, me dicen que el estudiante va a salir hablando perfectamente el inglés o tiene tales competencias en tales habilidades, ese tipo de situaciones. Y por último, diríamos que es una evaluación a todo el sistema educativo cuando hablamos de las evaluaciones internacionales, como este caso es el TERCE y PISA. Chéverazo. Muchísimas gracias. Bastante bien, claro, mucho mejor que lo que yo había explicado el día de ayer. Genial. Vamos ahora con Sebastián. Sebastián Espinosa. Ahí tenemos otra diapositiva. Tiene que ver con la evaluación relacionada con todo lo que es la normativa legal vigente. Y tenemos desde lo macro, ¿no es cierto? Desde la Carta Magna llamada Constitución de la República del Ecuador, ¿ya? Y bajamos así hasta que se convierta en la parte operativa, en acuerdos, en resoluciones, en circulares, en instructivos, en lo que sea. ¿Qué nos quiere decir esta diapositiva, por favor? Ayúdeme, por favor. Buenas tardes, profe, y buenas tardes a todos, ¿no? Bueno, pues lo que yo conozco y entiendo, ¿no?, sobre la normativa es que hay un orden, digamos, ¿no?, partiendo desde la Constitución. Y de ahí vemos que vamos entrando, ¿no?, en la ley orgánica y reglamento como la LOI, instructivos. Primero que nada hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de normativa legal significa que son leyes y que obedecen un orden. Entonces, por ejemplo, ninguno de estos otros instructivos puede contradecir una ley superior. Entonces, digamos, en ese aspecto la Constitución vendría a ser la ley máxima y ninguna otra de estas leyes puede contradecirla. Eso en primer aspecto, ¿no? Y segundo, que estas otras leyes y estos otros reglamentos lo que hacen es expandir los conceptos y profundizar lo que está, digamos, enumerado en las leyes anteriores para diferentes casos. De esa manera es como le interpreto y lo que conozco, profe. Chéverazo, muchísimas gracias. La evaluación se encuentra establecida desde la misma Constitución de la República del Ecuador.
Ahí tenemos los artículos. Se va operativizando en la Ley de Educación, posteriormente va ampliándose en el reglamento a la LOEI, y así cada vez que va bajando de nivel se va operativizando y va clarificando si es que existe algún tipo de duda, o va explicitando la metodología de aplicación. Y lo que habíamos indicado, jóvenes y compañeros docentes, en derecho público hay que hacer lo que está escrito. Hoy voy a poner un caso de una situación que se presentó en algún momento con una institución emblemática de la ciudad de Quito, ¿sí? Pero aquí, antes de eso, tenemos las definiciones de lo que es evaluación. Y voy a preguntarle a Diana Reynoso que nos ayude. ¿Cuál de estas definiciones te parece mucho más completa lo que debe ser la evaluación educativa a nivel nacional? ¿Qué te parece? Diana Reynoso, ayúdenos. Diana Reynoso se nos fue, Diana Reynoso. Mamá, Priscila Aguilar. José Luis, si nos puedes ayudar. Alguien tuvo la gentileza de darnos rayando. Debe ser algún niño que estaba allí junto al computador. Priscila Aguilar, ¿se encuentra? ¿No se encuentra Priscila Aguilar? ¿No se encuentra? ¿No? Carol Farinango, ayúdenos por favor. Señorita Priscila dice que no vale el audio de ella. Ah, ya. Muchísimas gracias, Jairo. Yo me emociono y no veo nada. Listo. Vamos con Carol. Era si no. Gracias. Y un niño que está ahí en vez de ella. Ya. Carol. ¿Prendió Carol? ¿Tampoco vale el micrófono? No me digan que no vale. Micaela. Tampoco no vale. Tampoco vale. Vamos, Micaela. Buenas tardes, Micaela Garnica. Sí, gracias. Ya. Buenas tardes. A ver, yo creo que el concepto de evaluación más completo sería el segundo, el que dice que es un proceso reflexivo, sistemático, riguroso, que permite la indagación de la realidad y atendiendo así al contexto, desde lo explícito hasta lo implícito. Se rige por principios, validez ética y participación. Ese sería el más completo. Ya. ¿Por qué cree que es más completo y cuál sería el direccionamiento que estarían dando con esta definición? A ver, yo considero que es el más completo porque, bueno, primero entendemos que el proceso de evaluación debe ser un proceso, ¿no? Se debe seguir ciertos pasos, debe ser reflexivo. La persona que esté evaluando debe tener ciertos parámetros, debe analizar el porqué de cada evaluación. Sistemático porque debe seguir una serie de pasos, debe seguir una serie de normas. Riguroso porque es algo que no lo podemos hacer a la ligera, es algo que no puede ser de manera banal. Indagación de la realidad, porque debemos tomar en cuenta la realidad de cada uno de los estudiantes. Debemos entender que cada estudiante, que cada chico es un mundo, que cada uno cuenta con una realidad. Atender al contexto de cada uno, obviamente, de acuerdo a la realidad. Esto debe ser desde lo explícito hasta lo implícito. ¿Qué quiere decir esto? Desde la parte que nosotros vemos en cada estudiante hasta lo que vamos indagando de cada uno. Se rige por principios y debe tener ética, como todo en la vida, ética y participación. Por eso considero que... Genial, muchísimas gracias. Habíamos indicado que esa definición se encuentra establecida. Ninguna de las cosas que estamos hoy exponiendo están desde criterios personales, sino desde la normativa legal vigente por un lado
y por otro por elementos teóricos que sustentan lo que es la evaluación. Habíamos hablado de que es un proceso, y un proceso es aquel que tiene entradas, ¿no es cierto? Y ahí en esa entrada sería la evaluación diagnóstica, ¿sí? También tiene actividades, acciones que se van desarrollando que va a garantizar el cumplimiento de los objetivos. Si es que yo realizo las actividades adecuadas, correctas, pertinentes en lo que es evaluación, tendré los resultados adecuados. Y por último tengo las salidas. Esto es como cuando vamos a preparar algo en la cocina, ¿no es cierto? Vamos a preparar un rico locro de papas. Para preparar un rico locro de papas debo tener unas papas buenas, ingredientes buenos, ¿no es cierto? Entonces aplico una excelente evaluación diagnóstica, ¿ya? Luego dependerá de mí cuál es la sazón que le introduzco, cuándo le meto allí las papas, etcétera, etcétera. Y al último debo servirme un exquisito locro de papas, donde ese locro de papas, que es el final, es el resultado, debe ser mejor que las entradas. Entonces ahí tengo evaluación diagnóstica, la formativa o de proceso, y la sumativa o la final. Voy a degustar de lo que yo realicé dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si me falta sal, ¿no es cierto? Tengo que hacer una realimentación. Tengo que corregir aquello. Eso es el refuerzo académico, mirándolo así desde el punto de vista de un ejemplo sencillo. Y habíamos indicado de igual manera que en el artículo 185 de la LOEI se encuentran allí algunos propósitos de la evaluación. Usted había tachado, ¿no es cierto?, aquellos que no corresponden a un proceso claro, real de lo que es la evaluación. Habíamos indicado acá sobre los tipos de evaluación y aquí nos habíamos quedado. Y vamos a empezar la explicación. Quiero pedirles de manera muy especial, así mismo tengamos algún elemento de soporte para poder trabajar en lo que se solicite, ¿de acuerdo? Entonces vamos, los tipos y modalidades de evaluación. Tengo por la finalidad, y voy a preguntarle a Cristina Granda. Por la finalidad por la finalidad o los propósitos tenemos 3 subclasificaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, Cristina? Y nos ayuda explicando así brevemente. Buenas tardes, profe. A ver, hola, Cris. De finalidad habían 3, la diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica es aquella a la que aplicamos antes de iniciar el proceso educativo para saber con qué herramientas cuentan los alumnos, y contamos los docentes también para poder cubrir esas falencias al inicio del proceso. La formativa es esa evaluación que nosotros aplicamos periódicamente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para saber si los alumnos van comprendiendo lo que uno les enseña, para finalmente aplicar evaluaciones sumativas, que estas son de carácter cuantitativo. Es decir, ya le asignamos una nota a todo el proceso. Muchísimas gracias. Por la temporalidad, ¿no es cierto? Estas se clasifican de igual manera en 3. Y voy a pedir a Mónica Arcos que nos ayude explicando las 3, pero también relacionando con las anteriores, porque mucho tiene que ver con las anteriores, ¿no es cierto? Entonces, por favor, ayúdeme, Moni. Bueno, por la temporalidad, en relación a lo anterior, es la inicial, la que se da en el proceso, la procesual y la final. Es como después del inicio del proceso, en el medio del proceso y al final, para ver si llegamos al estudiante, si hicimos las cosas bien, qué nos faltó, ese tipo de cosas. Chéverazo. Entonces, la inicial está relacionada con la diagnóstica, ¿no es cierto? La procesual con la formativa y la final con la sumativa, ¿de acuerdo? Pero también tenemos según el agente, y vamos a pedir que nos ayude explicando esto Natalia Ceballos. Por favor, Natalia. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bueno, listo. Para lo que se quiere decir con el agente, la autoevaluación y coevaluación,
bueno, la autoevaluación en sí nos explicaba que, la coevaluación y la heteroevaluación tienen que ver mucho con lo que es la evaluación formativa, me parece que es así. Y la autoevaluación tiene que ver con lo que es la evaluación diagnóstica. En cuanto a la gente, la autoevaluación quiere decir que es una evaluación que se hace propia del alumno, reconociendo sus capacidades, sus cualidades y sus potencialidades. La coevaluación es una evaluación que se hace a nivel grupal, o sea, es mutuo. Y la heteroevaluación es la evaluación que se hace, me parece que es por medio del docente, es la evaluación que hace el docente. Eso, profe. Chéverazo, gracias. Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Auto, uno mismo, nos evaluamos entre similares, ¿sí? Entre personas que somos similares, iguales, ¿no es cierto? Del mismo nivel. Y por último tenemos la heteroevaluación, que está relacionada fundamentalmente por la evaluación del docente. Y por último tengo la referente. Según el referente tengo allí, y voy a pedir a Alejandra Hidalgo que por favor nos ayude. Alejandra Hidalgo. No está Alejandra. Lisette Ceballos, por favor. Lisette Ceballos. Ya, buenas tardes. Al hablar de evaluación externa, podríamos decir que es una fase que vamos a seguir a la autoevaluación, en el caso en esto de la educación. Y la evaluación interna podríamos decir que es una interpretación que está basada en la percepción de las personas que estamos dentro de este proceso educativo. Eso es lo que entiendo. Ya, ahí hay que corregir un poco, ¿ya? Gracias. El referente interno tiene que ver con los procesos de evaluación al interior, ya sea del aula o de la misma institución. Si es que es a nivel del aula, el responsable es el docente. Si es que es a nivel de institución, tenemos ahí algunos elementos. Ejemplo, si se quiere hacer un proceso de observación a las clases, le corresponde al vicerrector, le corresponde a la junta académica el hacer procesos de evaluación, o al mismo gobierno escolar, desde el lado interno. Pero también puede haber las evaluaciones externas, y allí le corresponde al Ministerio de Educación mediante los auditores, habíamos indicado. Los auditores vienen con una matriz donde están todos los respectivos estándares de calidad educativa, y esos estándares de calidad educativa son evaluados, analizados a nivel de auditorías. Y esas auditorías les sirve para que el asesor educativo pueda ejecutar las acciones de acompañamiento. Y por último, si es que hay que entrar al aula y hay que hacer procesos sostenidos, vienen los famosos mentores educativos. ¿Estamos claros? Entonces, aquí es, en este caso, lo interno, cualquiera de las instancias que pueda hacerlo, y lo externo, todo lo que está alrededor de la institución educativa o los responsables. Y también teníamos esto, ¿no es cierto? Esta explicación, por favor. Allí tengo un pequeño gráfico que tiene que ver con lo que es la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica es del ser. La formativa es la que se da en el proceso. Ahí pueden existir acciones correctivas, refuerzos académicos y toma de decisiones, porque me estoy desviando posiblemente hacia el debe ser, hacia el perfil de salida o hacia los objetivos generales. Y la última tengo la evaluación sumativa. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer, por favor? Cada uno de ustedes va a hacer lo siguiente. Va a mirar las características de la evaluación que se encuentran en el artículo 187 del Reglamento General a la Ley de Educación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extraer por cada uno de los numerales una sola idea, ¿sí? Hagamos allí un organizador, saquemos a un ladito la idea principal o la palabra principal de estos artículos
y de este artículo y de estos numerales. Vamos a ver, tenemos 3 minutos exactamente. Vamos a manejarnos con lectura rápida, ¿no es cierto? Léale, por favor, vaya leyéndole. Y lo que vamos a hacer es sacar la idea principal de cada uno de los numerales. Y vamos a ir preguntando, ¿no es cierto? Vamos a ir preguntando. Y vamos a luego a comparar en qué medida nos hemos convergido en lo que tiene que ver con los criterios que lo manejo yo. ¿De acuerdo? Vamos a ver, léale. Solo la idea. Amigo José Luis, hay jóvenes que me indican que quieren ingresar. ¿Podemos hacerles ingresarte en la bondad? Ya están, ya están. Listo. Le voy a pedir a Manuel que nos ayude, indicando cuáles son las 6 palabras o 6 ideas claves del artículo 187. Manuel, tenga la bondad, ayúdenos. Le agradezco. Buenas tardes con todos. En el numeral 1 sería la idea, el desarrollo, ¿cierto? El segundo sería amplitud. La tercera sería constancia. Diversidad de formatos para evaluación. La quinta tendríamos consideración de individualidades y información clara. Ya, muchísimas gracias. Vamos a pedir a otra persona para luego cotejar, ¿no es cierto? A Erika, que nos ayude, por favor. ¿Qué palabras usted identificó? Sí. Un poco débil, pero si podemos hacer un poco la voz me encantaría. Como primer puse que tiene un valor intrínseco, valor el desarrollo integral, es procesual,
tiene la aplicación tanto de técnicas e instrumentos, corresponde a un contexto o realidad educativa y presenta tanto criterios explícitos como implícitos. Chévere, muchísimas gracias. Vamos a ver qué tanto hemos coincidido, ¿ya? La evaluación tiene un valor intrínseco por sí mismo, por sí mismo. No es la nota la que va a definir el sistema de evaluación. La nota será la medición, pero a partir de esa medición vamos a tener otros elementos complementarios que le va a permitir concebir realmente a la evaluación educativa. Luego dice, es necesario evaluar el desarrollo integral. Esta debe ser continua. Para esto utilizamos diversos formatos de instrumentos. No solamente es uno, no solamente son las pruebas, no solamente son las rúbricas, no solamente son los portafolios, sino que son algunos elementos que van a configurar una verdadera evaluación. Y tenemos también que considerar los diversos factores internos y factores externos. Factores de la institución como factor también del estudiante, factor docente. También tenemos ahí que los criterios son explícitos, son claros. Estos elementos van a darse en consideración todo ese proceso de evaluación, las definiciones que tenemos de evaluación educativa, esos modelos que tenemos de evaluación educativa, van a tener que aplicarse estos conceptos establecidos en la normativa en los niveles. Y tenemos, ya lo decían anteriormente Jairo me parece, los niveles, 3 niveles que considera el sistema educativo en los cuales se va a aplicar este proceso y este sistema de evaluación. Y estos 3 niveles están establecidos en la LOI, en el artículo 39. ¿Qué nos dice allí? 3 niveles, jóvenes y compañeros. Nivel inicial, educación general básica, y el tercero es el bachillerato. En el inicial nosotros vamos a tener allí lo no escolarizado de 0 a 3 años. El inicial número 1, ¿sí? Inicial 1 y el inicial número 2. El inicial 2 va de 3 a 5 años. Por supuesto que hay un sistema de evaluación propio con características propias en este nivel de educación. En lo que tiene que ver con el nivel de educación general básica, tiene también subniveles. Y ahí tenemos 4 subniveles. Y vamos también luego a relacionar cómo estos subniveles están ligados con el currículo y están ligados con los criterios y los indicadores de evaluación. Ya vamos a explicar aquello. Y por último tenemos el tercer subnivel, el tercer nivel, que es el de bachillerato. Ahí tenemos primero, segundo y tercero. Cuando nos referimos, por favor, si observamos en esta diapositiva, el primer nivel es el preparatorio en educación general básica. El segundo, educación básica elemental, que va de segundo a cuarto. ¿Qué es lo que habíamos indicado, compañeros y jóvenes estudiantes? A partir de este básico elemental, el INEVAL empieza a tomar las pruebas ser estudiante. Termina cuarto de básica, por lo tanto termina su nivel y por consiguiente la evaluación para garantizar la aplicación de los estándares de aprendizaje. Luego tenemos la educación básica media, quinto, sexto y séptimo. También aquí se toma las otras pruebas ser estudiante. Posteriormente, educación general básica. Entonces, cuando se divide de esta manera, tiene su razón de ser, ¿sí? Y aquí tenemos este gráfico, por favor, vayamos mirándolo, porque vamos a relacionar a la par con lo que es el currículo. En la parte derecha, usted va a observar unos números, 1, 2, 3 y 4. El número 1 corresponde a preparatoria. Acordémonos, eso debe estar así, súper pilas en esto, ¿ya? Entonces, el 1 va a corresponder a preparatoria.
El 2 corresponde a básica elemental. El 3 corresponde a la media, a la básica media, y termino con la 4 en lo que es la básica superior. ¿De acuerdo? Pero falta el quinto. El quinto tiene que ver con el bachillerato. Entonces el número 5 es el de bachillerato que tenemos en la siguiente diapositiva. ¿Qué tiene que ver estos números del lado derecho? ¿No es cierto? ¿Qué tiene que ver? En lo siguiente, compañeros. Cuando yo me voy al currículo, que vamos a hacer un ejemplo allí, el nivel 2 siempre será básica elemental. Por lo tanto, en la codificación del currículo voy a tener ahí el primer número que aparece será el número 2. ¿Qué significa el 2? Que ese currículo corresponde a básica elemental. Si es que tiene el numeral 3, si es que yo pongo ciencias sociales 3, significa que ciencias sociales de educación básica media. Si es que pone CN de ciencias naturales, al lado el numeral 4, significa que corresponde, ese currículo corresponde a básica superior. Y si está al lado el número 5, significará que corresponde a bachillerato. Hagamos este ejemplo entonces. Ahí me hago entender mejor, con ejemplos, ¿de acuerdo? La primera era una explicación así rápida. Ahora vamos con el ejemplo. Criterio de evaluación. Y eso es para todos, por favor, para todos. Si yo tengo criterio de evaluación, la abreviatura es CE. La C de criterio, la E de evaluación. Claros hasta ahí, ¿no es cierto? Al lado tengo el área o la asignatura. En este caso tengo CN. ¿Qué significa CN? Ciencias naturales. Posteriormente tengo lo que les indicaba, el numeral 4. Por lo tanto, estará refiriéndose a qué subnivel. Básica superior. A básica superior, correctísimo. Entonces es el criterio de evaluación del área de ciencias naturales de básica superior y es el número 11, es el criterio número 11. ¿Estoy claro hasta allí? Facilito. En la parte inferior, si tengo criterios, por lo tanto voy a tener los indicadores de evaluación. Para los criterios se operativiza con los indicadores. Y ahí también tengo lo siguiente, la I que es de indicador. ¿Estamos claros? La I de indicador. Lo que tengo al lado es la materia o la asignatura o el área. Ciencias naturales. Al lado tengo el 4. Básica superior. Posterior tengo el número de criterio de evaluación. ¿A qué criterio pertenece? Teoría de sistemas, ¿no es cierto? Vamos bajando poco a poco. Y este criterio tiene dos indicadores, el 1 y el 2. Este es uno de los elementos que es necesario que entendamos todos los que estamos en la práctica, en el ejercicio. Porque el currículo del 2016 mucho considera la codificación y la relación de estos elementos. Vamos a hacer otro ejercicio. Y le voy a pedir a Natalie Ceballos, ¿sí?, que nos ayude descifrando este siguiente ejercicio. ¿Listo? Ya, profe, listo. A ver, el criterio de evaluación ya es de expresión cultural y ECA es de expresión cultural y artística, me parece que es la materia. Educación cultural y artística. ¿Ya? Educación cultural y artística, ¿ya? Entonces, criterio de evaluación de la materia de educación cultural y artística, de la básica, no es elemental. Sí, es elemental, me parece que es. Sí, el 2. Correcto. Básica elemental. Y el 3 es el número de criterio. Correctísimo. ¿Y abajo qué tengo? Abajo son los indicadores. Es el indicador del criterio de evaluación
de la materia de educación cultural artística, de la básica elemental, del criterio número 3 y es del indicador número 1. Número 1, número 2 y número 3. Correctísimo. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Rafaela Torres. Rafaela Torres, por favor, tengo acá otro ejercicio. Esto debe estar súper claro, ¿ya? Mírenle allí. Ah, no, me estoy olvidando esto. Ojo, me estoy olvidando yo. Mire, lo que tengo aquí al lado, en el lado derecho, ¿qué es lo que dice los elementos teóricos de lo del Ministerio de Educación? Neval considera para la evaluación educativa, para la evaluación de los aprendizajes de cada uno de los niveles o subniveles, los indicadores de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces van a tomar de aquí de estos indicadores de evaluación. Ahora sí pasamos al siguiente. Si me ayuda, por favor, a la persona que indique, que nos indique. Rafaela, por favor, ayúdeme. A ver, es el criterio de evaluación de la asignatura de Ciencias Sociales, de la básica media. Correcto. Y ese es el criterio número 1. Y ahí está. Sí, y abajo. Abajo, de Ciencias Sociales de la básica media, el criterio 1, el primero, Sí, el primer indicador, ¿no es cierto? Del criterio número, del criterio número 1. ¿De acuerdo? Estamos bien. Vamos a terminar con esto. Muchísimas gracias, Rafaela. Bastante bien. José Guando. José, vamos a terminar con usted esto. Para ver, hasta el momento todos tienen 20 sobre 20 o 10 sobre 10, ¿ya? Vamos. Bueno, la del último criterio de evaluación. Sí, por favor. Ya, es del área de lengua y literatura, es de bachillerato, me parece. Básico, medio básico, superior, bachillerato. Bachillerato, criterio indicador 1, y también en esta parte de la dimensión, en la última parte que dice es el indicador 3, y también está la dimensión 3 y el indicador 2. Ya. Entonces tengo criterio de evaluación de lengua y literatura, de bachillerato y el primero, ¿no es cierto? Sí. Y de igual manera tengo lo del indicador de evaluación, asimismo, lengua y literatura, bachillerato, del primer criterio, el primer indicador. Genial, listo. Estamos súper claros ahí cómo está la estructura y por lo tanto uno de los elementos claves y fundamentales en lo que es la evaluación educativa es considerar estos elementos. Jairo, ¿necesita decir algo? Sí, Richard, ¿qué significaban las iniciales J3? Ah, genial, gracias. Chéverazo la pregunta. Genial, sí. De una vez voy a explicar en el currículo del 2016. Uno de los elementos fundamentales sobre los cuales se trabaja, el primer elemento, tiene que ver con el perfil de salida, Jairo, y jóvenes estudiantes. Perfil de salida. El perfil de salida tiene tres ámbitos. Justicia, innovación y solidaridad. Registrémosle ahí, ¿ya? Por favor. Justicia, innovación y solidaridad. Entonces, en ese perfil de salida cogen estos 4 ámbitos. Y en cada uno de los ámbitos determinan 4 elementos argumentativos que lo sostienen. Y lo van enumerando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí donde vamos a encontrar este perfil de salida, vamos a encontrar en el currículo del 2016. Si ustedes me permiten exponer, me tocaría revisar, no tengo ningún problema, pero para que quede súper claro de dónde salen estos, ¿cómo se llama? Este perfil y por qué la abreviatura esta, ¿ya? La J significa justicia. Entonces, ¿qué nos indica? Que este indicador de ciencias naturales, el que estamos proyectando en este momento, está relacionado con el perfil de salida del tercer postulado de justicia. ¿Estoy claro?
En los otros, tengo abajo, ¿no es cierto? En ECA. Si vamos viendo, por favor, acá abajo, ahí ponen dos. La S y la I. Si me hago entender, ahí esta parte de abajo, en la parte inferior, dice el indicador número 1, ¿no es cierto? De ECA 231, dice S, significa que está relacionado con el tercer postulado de solidaridad y el segundo postulado de innovación. Entonces, esto tiene que ver con la codificación que hace el Ministerio de Educación a partir del 2016 en el currículo que lo establece. ¿Está entendido, Jairo? ¿Sí? Listo. Pasamos para acá. Ahí tenemos, ¿no es cierto? En la evaluación tratamos de hacer esto rápido porque más la formación es para educación básica, superior y bachillerato, lo que nos estamos formando. No obstante, como estamos hablando de evaluación educativa, tenemos que entender también cómo es toda la estructura del sistema educativo. Ahí tenemos sacado desde el artículo 188 al 192 y vamos registrando únicamente allí los artículos para poder avanzar y avanzar lo que más podamos el día de hoy hasta a las 6:30 porque tengo luego clases y no quisiese faltar al primer momento con mis estudiantes. ¿Ya? 188 al 192. ¿Qué nos dice, por favor? Tiene que ver con cuál nivel nos está indicando acá, por favor. Subnivel 2, ¿ya? Subnivel 2 y preparatoria. ¿De qué estamos hablando entonces? De 3 a 5 años es su nivel número 2. Si recuerden ese gráfico que estaban de niveles y subniveles. En el inicial tenemos ahí el subnivel 2 que va de 3 a 5 años. Y el de preparatoria que es lo que conocemos como primer año de educación general básica. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Entonces allí se encuentran los elementos que sostienen. Vamos a hacer una explicación más vale un poco rápida de esta cuestión. En lo que tiene que ver con el subnivel 2 y preparatoria, el objeto de la evaluación que se lo hace es para determinar el nivel de desarrollo integral del estudiante. El nivel de desarrollo integral del estudiante. En subnivel 2 y preparatoria es un sistema diferente. Ahí es cualitativo fundamentalmente. Cualitativo. Donde se va a determinar cuáles son los avances en cada una de las áreas o ámbitos de acción que se les denomina allí, ¿no es cierto? Para poder ir determinando cuál es el avance en cada uno de los ámbitos de acción y hacer el refuerzo respectivo para dar las habilidades y las competencias necesarias para que el estudiante pueda pasar a preparatoria o luego a educación básica. Entonces tengo allí el objeto, desarrollo integral del estudiante. La retroalimentación, hay que hacer una retroalimentación continua, permanente, y eso es para todos, ¿sí? Informes escritos y sugerencias y también recomendaciones. Y esto, jóvenes, por favor, es bueno reforzar, es bueno pedir, porque el incumplimiento, ya vamos a ver lo que significa el no cumplir con aquello. No jamás será amenaza, pero sí será un elemento de atención para no cometer errores. ¿Qué hay que hacer? Hay que evidenciar. Entonces, el primer término que vamos a conversar con los compañeros que se incorporan a las respectivas carreras es que en el proceso de evaluación usted tiene que evidenciar, tiene que generar evidencias. Lastimosamente son elementos de escritorio, la respuesta es sí, y de hecho que existieron movilizaciones, rechazos, reclamos, negociaciones con el ministro Luna hasta que sacó un acuerdo ministerial de reducir las tareas administrativas, por supuesto que sí, pero hasta que eso se llegue a la conciencia de quienes nos están dirigiendo, usted lo que tiene que hacer es cumplir, ¿sí? Por lo tanto, hay que evidenciar. ¿Qué nos dice allí? Reuniones con padres de familia, al menos 3 por año. Una al inicio, una en el medio y otra al final. Asimismo, establecer estrategias conjuntas donde el padre de familia sea corresponsable del proceso de formación de sus hijos. Y ahí es una parte que también quiero solicitar, jóvenes.
dentro de la poca experiencia que se tuvo como director de gestión de la educación municipal, allí había muchos errores en las instituciones, muchos errores, en la medida en que había una denuncia determinada sobre la mala aplicación de un proceso de evaluación, y empezamos a hacer las averiguaciones, levantar los respectivos informes, y allí miramos que cometemos muchos de los errores, y en lugar de que el padre de familia, que ha sido un irresponsable, que no ha cumplido con sus deberes, con sus responsabilidades de padre de familia, él chanta la responsabilidad a los docentes, y quienes terminan pagando la irresponsabilidad de algunos estudiantes son los docentes por la no aplicación adecuada de la normativa. Entonces vamos a tomar mucho en cuenta durante estos días ese particular. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a esto? Y yo voy a poner un caso que nos pasó, que es real, que una institución aparentemente es la más legendaria, la más importante, nos pasó. No voy a decir obviamente el nombre, pero voy a decir el hecho, el acontecimiento, para que vean cómo trascendió el incumplimiento de estos elementos de tipo legal. ¿Qué hay que hacer en este subnivel 2 y preparatoria? Informe final, informe cualitativo que determina el nivel de descripción del desarrollo del estudiante, y la promoción es automática al siguiente grado. Aquí no se quedan para supletorio, nada de eso, ¿sí? Pasamos a lo otro ya, la promoción, desde el segundo de básica hasta tercero de bachillerato. ¿Qué es la promoción? ¿Sí? En la promoción está considerado allí como el pasar de un año a otro, al inmediato superior. Pasamos. Se encuentra ahí una escala valorativa, cualitativa, ¿sí? Donde están los intervalos respectivos. La escala cuantitativa 10 y 9, de 8.99 a 7, de 6.99 a 4.01 y igual a 4 o menos de 4. En el 1 tiene que ver con domina los aprendizajes requeridos, eso va de 9 a 10, entonces el docente realiza la respectiva evaluación, que califica las tareas, trabajos y todos los elementos mediante los instrumentos y técnicas que se requieran, y saca una nota. Entonces esa nota la ubica y por lo tanto se hace el análisis de tipo cualitativo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la escala, que también está establecido en el artículo 193 a 196 del Reglamento General a la Ley de Educación. Requisitos para la promoción, eso también por favor hay que tener claro: básica elemental y básica media, promedio 7/10 en todas las asignaturas. Pero ahora se incorpora un elemento más en el instructivo de evaluación dado por el Ministerio de Educación en el 2019. Si ustedes no poseen, yo voy a entregarle a José Luis para que podamos revisar, analizar este instructivo. ¿Qué nos dice este instructivo? Antes el estudiante pasaba sin más ni más, ¿no es cierto? El docente, por no complicarse la vida, ponía 7/10 y entre compañeros les decía: oye, no te hagas problema, ponle 7, ¿no es cierto? Ahora, si es que el estudiante no completa la nota de 7/10, el docente tiene que establecer, si le podemos poner ahí al lado de este cuadro para clarificar aquello, el docente tiene que elaborar un cronograma, tiene que definir actividades de refuerzo para que en el tiempo de vacaciones, hoy el padre de familia asuma la responsabilidad y apoye la formación. Al inicio del año, en las pruebas de diagnóstica al siguiente año, si el estudiante no rinde, ¿no es cierto?, no ha podido desarrollar las destrezas con criterio de desempeño establecidas allí, inmediatamente entra desde los primeros días proceso de refuerzo académico desde inicio del año. Eso tenemos entonces en básica elemental y básica media. Pasamos a superior y bachillerato. En básica superior ya sabemos, ¿no es cierto?, medio 7/10 y la otra. Si hay asignaturas en la malla curricular, hay
dos opciones también para ir incorporando de acuerdo al perfil, de acuerdo al proyecto. Hay que ver con... Se está cortando, me parece. Se está cortando. Sí, un poco. Sí, se está cortando. Vamos a... Voy a desconectar todos los... Ya, vamos, esperemos allí. Si una institución educativa tiene la opción, en función de su proyecto educativo institucional, establecer en la malla curricular, le dicen materias optativas y materias a discreción. Ubicarle ahí, por favor, para que pueda profundizar también usted al respecto. Materias optativas y materias a discreción. Esas materias que se incorporen en la institución educativa, de acuerdo al perfil que quieran sacar como bachilleres, esas materias servirán únicamente para su institución, ¿sí? Para ser promovidas en su institución. Si es que pierde el año allí, tendrán que buscar alguna alternativa institucional, porque es si el estudiante quiere pasarse a otra institución, y si no contemplan esas asignaturas, bien puede pasar el estudiante el año, ¿sí? Así dice la normativa. Vamos acá. Esto, por favor. Y les planteo lo siguiente. En una institución determinada, de 45 estudiantes, se quedaron de año 23. De 45 se quedaron el año 23. En el momento en que presentan la denuncia a la Secretaría de Educación del municipio, un grupo de padres de familia que se han organizado allí, presentan la denuncia a la Secretaría de Educación del municipio. Y los padres de familia solicitan que sus hijos pasen el año. Habían dado todos los exámenes, hasta los de gracia. Cuando va esa denuncia a la Secretaría de Educación del municipio, se solicita quien está coordinando la institución realice un informe, haga el levantamiento de ese informe en la materia de física. Y se va para allá un grupo de técnicos docentes a hacer el levantamiento de la información y se determina que el profesor primero no les había indicado cómo les iba a evaluar a los estudiantes. Y lo que él decía es que ellos ya saben cómo yo trabajo. Yo ya les expliqué a ellos. Ya les expliqué. Póngale la palabra, por favor. Yo ya les expliqué a un ladito para que me haga acuerdo si me olvido. Ya les expliqué. Segundo, les decía un padre de familia, decía, por favor, si le podemos pedir al profesor cuál fue el refuerzo académico que hizo el docente. Entonces fuimos también con todos los elementos, mirando todo lo que es el proceso de evaluación, ¿sí? Y fuimos también a preguntar. Y el docente decía, no sé, yo vine día, tal hora, y los estudiantes no vinieron, ¿sí? Yo estuve aquí en el laboratorio y los estudiantes no vinieron. Listo. Por favor, ¿nos indica las planificaciones? No, yo ya tengo 27 años de trabajo. Por lo tanto, yo ya sé, esto me sea la agüita. Si no, usted dígame, a ver, ¿cuáles son ¿cómo se llaman? Las temáticas de física? Y yo le voy diciendo lo que sigue a continuación. Ya tengo bastantes años, por lo tanto, no es necesario. Aquí no planificamos eso porque ya dominamos la materia. Listo, ¿de acuerdo? Y ahora... ¿qué decimos, Cristian Alexander, al respecto? ¿Qué haría usted? Usted tiene que tomar decisiones allí. Buenas tardes con todos, buenas tardes, Listen. Prácticamente quería que existió tal vez una falta de comunicación entre los representantes
con los estudiantes por un lado y sobre todo el docente con los estudiantes, puesto que existe cierta tergiversación de la información con respecto a que el docente había mencionado que sí les había explicado y que incluso había asistido al laboratorio para brindar la retroalimentación o incluso el refuerzo. No obstante, tendríamos que analizar obviamente primero de ambas partes para primero corroborar la información más que nada y en función de eso tomar acciones. Más que nada debido a que en sí el proceso de evaluación no únicamente va a recaer sobre uno u otro actor como responsable, sino que es un proceso al ser continuo y sobre todo integral, integra obviamente a todos los agentes de la comunidad educativa, que vienen a ser prácticamente los representantes, los docentes y los estudiantes, incluso las autoridades de la institución. Chéverazo, Cristian. Pero temo decirle que por más que el docente haya comunicado a los estudiantes, que les haya esperado a los estudiantes, fallamos como docentes. ¿Qué tal? Fallamos. O sea, aparentemente no, si ya lo dijo, ya lo explicó. Él los esperó. Él sabe la materia. Era el mejor profesor de física. Ojo, ganaban premios internacionales. ¿Sí? Pero hay varios errores. ¿Cuáles más son los errores? Ahora vamos a ver los errores, porque de los errores aprendemos también, ¿no es cierto? No vamos a cometer estos errores, ya vamos a explicar desde el punto de vista de la legalidad, ¿sí? A ver, ¿quién más? ¿Quién se anima en forma voluntaria? Yo. Genial, José, gracias. Vamos. Ya. Dentro de lo que yo pude percibir, porque yo igual estuve trabajando en un colegio en el que surgió un caso parecido. Entonces, en el aspecto legal, el profesor cometió errores. Primero que todo, el no evidenciar ni respaldar su trabajo, que eso corresponde según la ley como una obligación del docente. El segundo fue, al momento de realizar en los periodos de tiempo, se supone que se maneja un cronograma de actividades y de desarrollo de materia. Entonces, en ese aspecto, también se puede implementar lo que son las pruebas, valorativas, las que miden el avance de toda la materia. Se me fue el nombre, pero bueno, tenía que haber estado al tanto de la situación mediante ese tipo de evaluaciones para medir los conocimientos que van adquiriendo sus estudiantes a lo largo de todo el proceso. Y por último, igualmente cometió, se puede ver como error que al momento de que él haya prescrito ya la solución al problema mediante estos cursos formativos, él no tuvo ningún tipo de respaldo con respecto a la formación de estos cursos, que son igualmente obligatorios, creo que entran en el marco de las tutorías legales. Otro aspecto a considerar es que los estudiantes como tal hicieron el reclamo en función de una mayoría, ya que recordemos que el 23% viene a ser más del 50% de los estudiantes. Entonces, en ese aspecto, el educador o el vicerrector en este caso puede tomar la consideración a favor de los estudiantes y del grupo de padres de familia, puesto que tiene un número mayoritario de estudiantes reprobados. No respaldó lo que son los seguimientos, ni la evaluación o las tutorías que le correspondían. Y de igual manera, no estuvo al tanto con respecto a las evaluaciones valorativas en el proceso del desarrollo de su asignatura. Con respecto a los estudiantes, en cambio, se puede decir que obviamente conocemos muy bien el comportamiento tanto de los estudiantes y como padres de familia, en el caso de que ellos nunca tienen la culpa. Entonces, en ese único aspecto, la única observación que se podría decir con respecto a los estudiantes y padres de familia es el periodo de tiempo en el cual se hizo el reclamo. Eso. Hicieron en el tiempo que corresponde. Solamente chéverazo, José. Súper bien argumentado, súper bien argumentado. Pero ¿qué hubiese pasado si no eran los 23 y eran solamente 8? ¿Estaba bien ahí entonces? ¿Es el número el que define todo? No es el número, pero en sí puede ser un precedente establecido, el que le da la razón a la autoridad para determinar una decisión, para tomar una decisión. En este caso, el rector puede guiarse por el número de estudiantes los cuales están perjudicados en la materia. Y también tenemos el historial de los antecedentes del profesor, la falta de respaldo, la falta de seguimiento y la falta de aviso teniendo el cronograma. Chévere. Muchísimas gracias. A ver, jóvenes y compañeros,
compañeros. A ver, este problema, lo que les decía el día de ayer, y ahí sí voy a hablar por experiencia fundamentalmente. Repito, tuve la opción de ser vicerrector, subdirector, etcétera, etcétera, de la parte pedagógica y hoy coordinador pedagógico, eminentemente de la parte pedagógica. Si un docente planifica el criterio de evaluación, no ha colocado el de aquí y ha colocado el siguiente y no tiene coherencia entre el criterio y el indicador, o el objetivo no está claro, lo que máximo podemos hacer es conversar, dialogar, ¿no es cierto? Realimentar y ayudar a formar, ¿sí? Pero en lo que tiene que ver con evaluación, debemos tener mucho más cuidado por las connotaciones de tipo legal. Registre por favor estos dos artículos para que revise el artículo 132 de la LOEI, 132 de la LOEI, y el 334 del reglamento a la LOEI. Si es que desean, podemos leer de una vez para poder clarificar, ¿sí? Hacia dónde queremos ir con esto. Vamos a... ¿Les parece si revisamos? Sí. Sí. Vamos a revisar por la importancia que tiene esto, ¿ya? Artículo 100... ¿Cuánto le dije, por favor? 132. 132 de la LOEI. Vamos a ver, LOEI. Un reglamento de la LOEI. Listo. 132. Mire, por favor. La 132, literal F, literal F. Póngale, por favor. Artículo 132, literal F. Actuar con negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El incumplir la normativa legal respecto a los procesos de evaluación entra en el causal determinado en este artículo y en este literal. Actuar con negligencia. ¿Y qué dice el artículo? ¿Cómo se llama el siguiente artículo ahora el reglamento, la ley de educación, que tiene que ver con el 334? Vamos a ver 334 en cambio con el reglamento. 334. Por eso la importancia, jóvenes estudiantes, de que desde el primer momento que vayamos nosotros a ejercer nuestro rol, tengamos con la claridad 334 de la actuación en forma legal, ¿sí? Otro caso que nos sucedió, asimismo, eso solamente para contar, para relatar, había un caso de un estudiante autista, 334, mientras busco este. Por más que aparentemente en ese entonces estaba de rector de la unidad educativa Sucre, por más que tomamos la atención necesaria, por más que pedimos, ahí aprendí lo que era un profesor sombra para el joven autista, para un niño autista, y así sucesivamente, el no cumplir con determinados elementos me tocó sostener todo un proceso grande con la Asociación de Padres de Familia Autistas. ¿Por qué? Porque la maestra había dado un comentario, un criterio allí del cual le había ofendido, y allí, si es que no habíamos tenido todos los elementos, era sanción desde la profesora hasta el rector de la institución, ¿sí? Allí, por favor, compañeros, voy a en este momento a proyectar, voy a proyectar 334, ¿sí? Verá que nosotros leímos de 132, literal F, acuérdense, literal F. ¿Qué nos dice? Miren, competencia. La máxima autoridad del establecimiento educativo debe ejercer la potestad sancionadora correspondiente al personal docente. Nosotros vamos a ser docentes.
de acuerdo con las faltas cometidas y de conformidad con el Código de Convivencia. Puede imponer las siguientes sanciones. 1. Amonestación verbal. Si es que yo me llevo con el rector, no, eso no le faculta nada. Yo me llevo con el vicerrector, no interesa eso, porque está prescrito determinados artículos y tendrán que ejecutar. Si es que el rector no ejecuta, él es sancionado por negligencia, ¿ya? El uno es amonestación verbal. La otra es amonestación escrita. Es que tienen que ponerme primero la amonestación verbal. No es cierto. Es de acuerdo a la falta. ¿De acuerdo? La otra dice, es la que nos puede complicar. Sanción pecuniaria administrativa que no excede el 10% del sueldo de la remuneración básica unificada del docente para las prohibiciones prescritas en el artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, literales A, D, E y F. Entonces, cuando se hizo el análisis, lastimosamente, digo con toda la tristeza, porque uno es docente, pero cuando se hace se ejecuta la parte legal, ahí quien tuvo que ser sancionado fue el docente por negligente. Se tuvo que dar otra opción a los estudiantes, buscar mecanismos de calificación, pero quien salió complicado fue el docente. Y el incumplimiento reiterativo es para sumario administrativo. Por lo tanto, estos jóvenes hay que cuidarse. Entonces, en concordancia con esta reflexión, solo es reflexión para que usted lo analice, para que usted vea la importancia y trascendencia de aplicar la normativa como se requiere, ¿ya? Entonces, vamos con esto. Ahora sí explico. ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes estudiantes y compañeros? Pedir a nuestros jóvenes que vienen y también para nuestra formación, difusión del proceso y criterios. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hacemos los docentes en la facultad, ¿no es cierto? El primer día de clases hablamos del sílabo, hablamos del sistema de evaluación, hablamos, y no solamente hablamos, ojo, cuando estábamos en la presencial teníamos que hacer firmar el documento, ¿no es cierto?, de que hemos entregado. Eso a nosotros nos libra de responsabilidad. ¿Qué tal? ¿No es cierto? Entonces, tiene su razón de ser el aquello. Entonces, jóvenes estudiantes, cuando ustedes entren ya a la profesión, cuando ustedes tengan que recomendar a alguien, difusión del proceso de los criterios de evaluación. Y eso no solamente explicación, por favor. Siempre yo recomiendo lo siguiente, que los estudiantes pongan en su cuaderno o yo mandar un comunicado, que quede algo por escrito, una evidencia. Las evidencias en derecho público son las que nos sostienen. Si es que todo es hablado, jóvenes, no pasa absolutamente nada. Bien nos puede decir, no nos dijo, resuelto el problema. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte, a inicio del año escolar, antes de cada evaluación, de dar la primera evaluación, caso contrario es falta grave con sanción, lo que acabamos de ver aquello. Y lo que siempre recomiendo a mis estudiantes es, por Dios, cuidémonos. Por mejores que seamos como profesores, estas fallas nos pueden complicar. Y una persona sancionada ya no puede participar para concursos de méritos y oposición, para directivos, para ascensos, para recategorización. Es decir, queda manchada su carpeta y no es justo aquello. ¿De acuerdo? Entonces, tome mucho en cuenta estas recomendaciones más que capacitación. ¿De acuerdo? La otra, hay que hacer retroalimentación continua, para lo cual hay que emitir informes. Hay que tener entrevistas, va a tener entrevistas con padres de familia, hágales firmar, debe haber alguna matriz, algún formato. Diálogo con los estudiantes para la retroalimentación, ¿sí? Todo lo que estamos indicando hoy deben existir evidencias. Reuniones con representantes, al menos 2 por año, ¿sí? Esto está cambiado con el nuevo documento que saca el ministro Milton Luna, dice al menos 3 por año. Debe tener constancia escrita y deben existir las recomendaciones para que el padre de familia sea corresponsable. Y ahí es bueno, yo digo adelantarse.
A ver, muchos docentes, revise los acuerdos ministeriales que saca el Minedu. Una gran cantidad de acuerdos ministeriales tienen que ver con destituciones del cargo, con sanciones, ¿sí? Es porque posiblemente no hemos estado cumpliendo o no nos hemos sujetado a aquello. Siempre yo recomiendo, demos el paso primero nosotros. ¿Qué pasa? Es que el padre de familia no hace caso, ¿no es cierto? Esa es una especie de lamento de todos los docentes. Es que le mando a llamar y no hace caso. Es que, mire, ya tengo 3 citaciones, 4 citaciones, ya le he pasado la inspección. No, ahí tiene que hacer las rutas y protocolos. Ahí viene otro elemento que es clave y que ustedes deberían revisar también desde el punto de vista de la parte personal. Revise rutas y protocolos. ¿Qué le indica allí? Usted tiene que remitir el caso. Es decir, de sus manos ya pasó. De la responsabilidad a los compañeros del DS. Ayúdese con los compañeros del DS. Y si es que los compañeros del DS hacen su rol, hay Junta Metropolitana de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Eso va a cubrir a la institución, va a cubrir al docente, porque el docente ya dio a conocer del particular. Lo grave es que no dé yo a conocer sobre lo que está sucediendo en ese proceso de formación. Listo. Refuerzo académico. Entonces, esto es clave, jóvenes y compañeros. Ahí está ubicado eso. Por la importancia que tenemos de este acuerdo ministerial, repito, el número 2, ¿cómo se llama? Minedu 011 del 2019, se habla de refuerzo académico. Les pido de manera muy especial que leamos esto, que leamos y hagamos un pequeño diagrama de flujo de todos los requisitos obligatorios que tenemos que hacer y que es necesario eso clarificar y explicitar. Les pido de manera muy especial, leamos y en unos 7 minutitos vamos a ir mirando cómo ha quedado nuestro diagrama de flujo. ¿Les parece? Y así yo descanso de estar hablando y ustedes me ayudan en el diseño de ese diagrama de flujo. Este diagrama de flujo es clave, es trascendental, ¿sí? En el proceso de evaluación educativa. Usted puede leer la teoría de ¿cómo se llama? De instrumentos, todo eso sí, vamos a leer, vamos a profundizar. Pero estos elementos que son prácticos, que ya por la experiencia es lo que las instituciones tenemos ciertos inconvenientes, es lo que estamos tratando de poner allí un semáforo que le permita a usted clarificar y orientar para sus compañeros. Hagamos por favor ese diagrama de flujo. ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles son los elementos que hay que hacer en este refuerzo académico? Por favor.
nos va a ayudar Matilde Cortés, ¿sí? ¿Cuáles serán los pasos para un refuerzo académico que esté ligado a la normativa? Buenas tardes, Licen, ¿me escucha? Sí, clarito le estamos escuchando. Ya, Licen, no le puedo mostrar el gráfico porque estoy trabajando mediante celular. Explíqueme cómo estaría. ¿Qué tiene usted? Lo primero que sería es identificar al grupo de estudiantes que requieren un refuerzo académico. Ya. Ya, luego se debe hacer, deben informar al representantes legales y también a las autoridades. Ya. Luego se debe dar a conocer el cronograma de refuerzo académico. Este debe ser colectivo y, si es necesario, también individual. Y de ahí se debe ejecutar el plan y el representante legal debe firmar el compromiso con el docente. Ya. Entonces, mediante eso, el docente debe emitir un reporte de los resultados y las calificaciones. Eso, profe. Chévere, muchísimas gracias. Entonces, listo, lo que nos indica, ¿no es cierto? Matilde, muchísimas gracias. Primero, jóvenes estudiantes, identifiquen. Y cuando identifican, tienen ustedes algunos elementos. Acuérdense en el concepto de entrada. En el concepto de entrada tengo algunos insumos. Ya puedo tener informes del DS del año anterior, sin estigmatizar, pero si estamos hablando de necesidades educativas especiales, ya tengo yo algún insumo por allí. El segundo elemento es, usted toma las pruebas de diagnóstico y ya tiene otro insumo. Cuando ya vaya aplicando las respectivas unidades o planificaciones, va a tener otros insumos. Es decir, mire que usted tiene una gama de posibilidades de donde ya puede ir extrayendo estos jóvenes estudiantes o niños o lo que sea que tienen dificultades de aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Ya está ubicado. Por favor, informe a los representantes legales. Informe a las autoridades. Hay que presentar una planificación, un cronograma de refuerzo académico, ¿sí? Pero el padre de familia tiene que firmar el compromiso correspondiente. ¿Estamos claros? Si es que yo les digo en forma verbal a los estudiantes, vengan al laboratorio a tal hora, yo les explico, sí, por organización personal está bien, pero no es lo legal. ¿De acuerdo? No es lo legal. Entonces, por favor, ahí tenemos los pasos que nos corresponde hacer. Ahí tenemos bajo algunas posibilidades de refuerzo académico que tenemos ahí proyectadas. ¿Sí? El refuerzo académico se irá realizando con los estudiantes que tienen bajo rendimiento. Ahí están también incluidos fundamentalmente estudiantes con necesidades educativas especiales. Hay 4 posibilidades que nos determina la misma normativa y en estas posibilidades están relacionadas con lo siguiente: clases de refuerzo que tiene que dar el mismo docente porque es su responsabilidad inicial. Puede ser también otro docente de la misma asignatura y esa se debe dar a todo el grupo. Tutorías individuales, el mismo docente, otro docente de la misma asignatura a un estudiante en específico. Y aquí puede ser que tenga mis cuadrados, porque yo también tengo mis modelos mentales, ¿no es cierto? Pero en función de la experiencia, jóvenes, y para ustedes que son nuevitos, algunos jóvenes que les ven las chicas en la misma práctica docente y se deslíen, ¿no es cierto? Les quedan viendo allí, les empiezan a idolatrar, les empiezan a seguir. Las señoritas de igual manera, simpáticas, ¿no es cierto? Y que le trata como mijito, como etcétera, etcétera. Yo personalmente recomiendo que las tutorías individuales no sean tan individuales. ¿Sí? No sean tan individuales. Hay muchos casos en el que para pasar el año, ¿no es cierto?, a alguien se le ocurre decir, hubo acoso sexual. ¿De acuerdo? Es por eso es lo que yo personalmente, en función de la experiencia en el sector público, yo recomiendo que si es que es 2
o 3 estudiantes, que sean reducido el número, pero siempre recomiendo que no sea individual, jóvenes, ¿sí? No pongan en riesgo su vida profesional ni su vida personal. Cuando hay compañeros y compañeras que están inmersos en este proceso, no es nada grato mirarles cómo están sufriendo ellos, y no solamente ellos, sino también sus familias. También la institución se siente afectada. ¿De acuerdo? Entonces, repito, estas tutorías, hágales. Primero tenemos las clases de refuerzo con los mismos estudiantes en la misma aula. Si queremos focalizar la atención, recomiendo que no sea únicamente con un solo estudiante, mucho más si es que es mujercita y yo soy varón, ¿no es cierto? Es preferible cuidarse, cuídese, ¿sí? Eso es Yo como... quería hacer un comentario, compañero. Por supuesto, compañerita. A mí me parece que aquí hay que hacer un análisis de doble vía, ¿no? O sea, si bien es cierto, los estudiantes pueden utilizar como un recurso distorsionado estas acciones desesperadas, ¿no es cierto? Y decir que han sido más las mujeres por un tema de género acosadas sexualmente, los hombres también podrían atravesar, y también grupos LGBTI. Sin embargo, me parece que también hay que tener claro cuáles son los límites del docente, porque también ha habido casos. Por eso, digamos, entiendo que incluso en el Código Orgánico de Salud se quería incluir en los colegios el tema de educación sexual, ¿no es cierto? Y reproductiva, porque no solo tiene que ver con un tema de los estudiantes. Más bien, la mayoría de casos realmente son producidos desde los docentes. Entonces, más bien hay que tener mucho cuidado con la forma en la que manejamos el aula o manejamos estas evaluaciones, porque a veces hay unos bordes o unos límites que no están realmente muy claros, ¿no es cierto? Y el estudiante sí realmente puede provocar y causar daños en los y les estudiantes. Entonces eso como que hay que tener claro, que el proceso es de doble vía. Genial. Gracias, Karen. 100% de acuerdo y gracias por la aclaración. Hay jóvenes de aquí que están en este grupo y saben, cuando yo estaba de rector de la Unidad Educativa Sucre, no hay negociación conmigo, personalmente, conmigo no hay negociación cuando hay acoso, no hay negociación. ¿Sí? O sea, no podría yo permitir que un docente acose sexualmente a un estudiante, no lo permito, ¿ya? Sí, esa es la primera vía que se ha dado, y que existe una gran cantidad de acuerdos ministeriales de destitución del cargo por esa razón. Para evitar aquello es lo que yo recomiendo, que no sea 1-1, y si es que va a ser cualquier situación en la institución, nada de estar llamando fuera de la institución o vamos en absoluto. Entonces hay que cuidar su parte profesional, su parte ética, y hay que trabajar en función de valores. Muchísimas gracias por la aclaración, 100% de acuerdo. ¿Ya? Pasamos entonces al otro elemento que tiene que ver con tutorías individuales. También lo puede hacer el psicólogo, especialmente con los casos de necesidades educativas especiales. Y ahí es importante trabajar en sistemas de comunicación. Yo remito el caso, pero también el DS tiene que remitir el respectivo avance. Hay que hacer cronogramas de estudio, sí, podemos hacer, ¿no es cierto?, para poder establecer, ejecutar y seguir el desarrollo de este refuerzo académico. El estudiante lo debe cumplir, lo debe asumir en casa, y ahí solicitamos la ayuda del padre de familia. ¿Y qué es lo que nos dice? Lo que hace el estudiante también tiene que ser promediado con las otras asignaturas, con las otras notas, perdón, ¿sí? Y vamos a quedarnos en esta explicación porque, como les decía, mil disculpas, tengo que estar también en clases y la responsabilidad de estar también con mis jóvenes estudiantes. Informe de aprendizajes. Según cómo vaya desarrollándose el proceso educativo, es necesario y es obligatorio. En el artículo 209 al 213 se habla del reglamento a la ley de educación, se habla de los informes de aprendizaje, que nos indica que hay que hacer 3 tipos de informes.
Esa es una de las partes burocráticas que a los docentes también les agotan, pero sí es normativo y si eso nos permite sostener nuestros procesos, habrá que hacerlo. Esto entra en lo que tiene que ver con la evaluación formativa. Hay que hacer 3 tipos de informes. El primero, informe parcial. Segundo, informe quimestral. Y el tercero, informe anual. Repetimos, informe parcial, informe quimestral y el informe anual. El Ministerio de Educación emite las respectivas matrices donde se da a conocer el nombre del docente, el área, los puntajes, la nómina de los estudiantes que tienen fundamentalmente dificultades y qué acciones son las que se ha implementado. Ahí está un ejemplo que eso lo podemos encontrar en la página web del Ministerio de Educación. Compañeros, nos vamos a quedar hasta allí por cuestión de tiempo. José Luis, ¿hay alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado? Y si es que hay alguna aclaración, algún tipo de criterio, por supuesto que estamos abiertos, si es que no he sido claro de igual manera, para poder reforzar algo que ha quedado allí en la duda. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Yo sobre lo último. ¿Qué es lo último? Cuéntemelo. Sobre los informes de aprendizaje. Todos estos informes se hacen de manera individual o de manera colectiva. O sea, ¿por cada estudiante o por el curso? En lo que tiene que ver con los informes parciales, la matriz que le indica es por estudiante. En los informesquimestrales, la matriz es grupal. Y en los informes anuales es la matriz grupal. ¿Sí? Así es como está establecido la normativa. Pero puede usted, y también que hay que anclarse a ciertos términos que da el mismo ministerio. Determina el ministerio que los formatos y los instrumentos que da el ministerio son orientaciones, no son a rajatabla. Yo puedo hacer alguna variación. Puede ser que en el informe parcial yo pueda hacer alguna matriz donde esté la nómina de estudiantes y cada una de las materias. Lo puedo hacer con tal que contemple todos los elementos establecidos mínimos por el Ministerio de Educación. ¿Entendido? Sí, eso lo dice la normativa. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? ¿No? Listo, José Luis. Entonces, por hoy quedaríamos... Víctor Hugo, ¿algo está ahí indicando, Víctor Hugo? No se escucha a Víctor Hugo. No sé si es mi computador o no tiene audio. No. Tiene que entrar al audio del teléfono, profe. Víctor. No se le escucha, no sé si estará solicitando la palabra también. Y estaba hablando al respecto, por eso es lo que había indicado, si es que requiere participar, pero no tiene audio. No se le escucha al compañero. Bueno, muchas gracias, Richard, por el día de hoy. Estamos mañana esperándote igual a la misma hora. Para todos los asistentes, igual muchas gracias. Y también mañana ingresamos con el mismo link. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Gracias, compañeros y jóvenes estudiantes. Hasta luego. Gracias, Richard. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien. Una buena tarde. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana.